Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos sobre esta pregunta que Jesús le hizo a Santa Faustina. Él un día le dijo, ¿rezas por los enemigos? Y es una pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Además de perdonarlos, obviamente primero es perdonar a quien nos hace daño, a quien nos hace mal, a quien nos hace la vida difícil cada día. Pero además rezar por ellos es lo más importante, porque así ellos cambiarán y quizás si es que se han alejado de Dios volverán a Dios. Y a lo mejor si es que nos molestaban ya no nos van a molestar, con la gracia de Dios. Pero se necesita de nuestra oración. Por eso es tan importante esta pregunta que Jesús le hizo a Faustina, nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Rezas por los enemigos? Jesús nos dice, hija mía, en esta meditación considera el amor al prójimo. ¿Es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? Has de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma, la acojo como si lo hubieras hecho a mí mismo. Entonces aquí Jesús nos dice que primera cosa tenemos que considerar el amor al prójimo. ¿Qué tanto amamos al prójimo? Y tenemos que amarlo por amor a Dios. O sea, porque yo amo a Dios y sé que es Padre mío y Padre de toda la humanidad, y todos nos tenemos que ver como hermanos, pues por eso yo tengo que amar al prójimo, a todos los que están próximos a mí. Porque es muy fácil quizás amar a alguien lejano, que nunca lo veo, que nunca me hace daño, que nunca tengo relación con él. Pero a alguien que está cercano a mí, que a lo mejor me hace la vida difícil cada día, pues tengo que amarlo. Y esos son mis próximos, mi prójimo. Y Jesús además nos dice que recemos por ellos. Le dice Faustina, ¿rezas por los enemigos? Y luego dice, ¿deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? Porque a veces nos pasa a nosotros que somos tan egoístas que cuando alguien nos hace algún daño o nuestra vida diaria a lo mejor es difícil a su lado, nosotros decimos, ay, pues que le vaya mal, que lo corran, que se vaya del trabajo, que ya no siga aquí, o que se enferme, o que a veces sentimos cosas así, que son trampas y tentaciones del demonio, que nos hace que no le estemos deseando el bien a estas personas. Es muy fácil amar y relacionarnos con quienes se llevan bien con nosotros, con quienes son buenos con nosotros, pero con quienes nos hacen la vida difícil cada día, y a veces en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, o en el trabajo, o en la escuela. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a amar al prójimo por amor a Dios, a rezar por ellos y a desearles el bien, pedirle a Dios que les vaya bien en su vida y no estar pensando, ay, a ver cómo me desquito de este hombre que me está haciendo algo mal, o a ver cómo me desquito de mi vecina que nada más me molesta, o quien sea. Cada quien tenemos que pensar, porque seguro a todos nos pasa, en diferentes situaciones, distintas a cada quien. Y Dios lo permite para que ejercitemos nuestra paciencia y nuestro amor al prójimo, que es así como demostramos el amor a Dios amando al prójimo. Y siempre el amor al prójimo tiene que ser por amor a Dios. Y luego dice Jesús, has de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma, la acojo como si lo hubieses hecho a mí mismo. O sea, cualquier cosa buena que le hagamos a alguien, se la estamos haciendo a Jesús. Cualquier cosa mala que le hagamos a alguien, se la estamos haciendo a Jesús. Entonces, si rezamos por quienes nos hacen mal, estamos agradando a Dios porque estamos rogando por la conversión de esa alma y estamos ejercitándonos en nuestra paciencia. Y así estamos amándolos por amor a Dios, amando a nuestro prójimo por amor a Dios, deseándoles el bien por amor a Dios y haciéndoles siempre cosas buenas, rezando por ellos, y cuando ellos nos hagan algo malo, devolver el mal que ellos nos hacen por el bien que nosotros le podemos hacer. O sea, Jesús le decía a Faustina muchas veces
Cuando alguien le hacía sufrir, le decía, le has hecho el bien a esa persona, es lo que tú tienes que hacer. Si esa persona te hizo mal, tú tienes que devolverle con bien. Sigue diciéndonos Santa Faustina. Ella escribe, hoy me visitó una persona seglar a causa de la cual tuve grandes disgustos, que abusó de mi bondad mintiendo mucho. En un primer momento, apenas la vi, se me heló la sangre en las venas, puesto que se me presentó ante los ojos lo que había sufrido por su culpa, aunque con una sola palabra hubiera podido librarme de esto. Y me pasó por la cabeza la idea de hacerle conocer la verdad de modo decidido e inmediato. Pero enseguida se me presentó ante los ojos la divina misericordia y decidí comportarme como si hubiera comportado Jesús en mi lugar. Comencé a hablar con ella dulcemente y como quiso conversar conmigo a solas, le hice conocer claramente y de manera muy delicada el triste estado de su alma. Vi su profunda conmoción, a pesar de que trató de ocultarla. En aquel momento entró la tercera persona y nuestra conversación íntima terminó. Esa persona me pidió un vaso de agua y 2 otras cosas y la atendí con agrado. Pero si no fuera por la gracia de Dios, no sería capaz de portarme así con ella. Cuando se fueron, agradecí a Dios por la gracia que me sostuvo en ese tiempo. Y entonces escuché estas palabras. Me alegro de que te hayas comportado como mi verdadera hija. Sé siempre misericordiosa como yo soy misericordioso. Ama a todos por amor a mí, también a tus más grandes enemigos, para que mi misericordia pueda reflejarse plenamente en tu corazón. Entonces Faustina nos cuenta que una vez la visitó una persona que la había hecho sufrir mucho y en un momento ella estaba decidida a revelarle todos los disgustos que había pasado por ella y todo lo que la había hecho sufrir. Pero en eso se le aparece Jesús, Divina Misericordia, y le dice que no debe ser comportarse así, ¿sí? Y que debe de ser pues amorosa, paciente, hablar con ella, revelarle el estado de su alma. Y entonces después dice que entró otra persona, interrumpió la plática que tenían. Y ya cuando se fue, la persona que había hecho sufrir a Faustina, se le apareció Jesús y le dice que se alegra mucho de que ella se haya comportado como su verdadera hija, siempre misericordiosa, como Él es misericordioso. Y le dice a Faustina, ama a todos por amor a mí, también a tus más grandes enemigos, para que así mi misericordia pueda reflejarse en tu corazón. Y es lo que nos dice a cada uno de nosotros, es que a lo mejor esa gente que nos hace sufrir y que nos hacen vivir una vida difícil, pues necesitan mucho amor y que alguien rece por ellos. A lo mejor esas personas no recibieron amor cuando eran niños, y recibieron a lo mejor mucho odio, mucha maldad, mucha violencia, no sabemos. Y quizás por eso son así, quizás por eso son envidiosos, egoístas, pero tenemos que seguir este consejo que Jesús nos da a través de Santa Faustina. Perdonar siempre, rezar por ellos, amarlos, pues nosotros tenemos que reflejar la misericordia de Dios hacia ellos. ¿Cómo? Amándolos y rezando por ellos. ¿Qué es lo más difícil? Amar a quien nos hace sufrir es muy difícil, pues es lo que Jesús nos pide. Y a todos los que nos hacen la vida difícil, y todos nuestros gobernantes que a lo mejor no estamos de acuerdo con ellos, rezar por ellos, ¿sí? Y a lo mejor tantas personas en el mundo que están faltos del amor de Dios y que necesitan que nosotros recemos por ellos, porque ellos nos ponen a lo mejor leyes que van en contra del amor, en contra de la vida, en contra de Dios. Y muchas cosas que son graves y que nos ofenden a nosotros y ofenden especialmente a Dios. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Rezar por ellos, amarlos, porque son hermanos nuestros, son hijos de Dios. Tenemos que rezar por ellos y amarlos. Es la mejor forma de demostrar el amor, rezando por alguien que nos hace daño, que nos hace sufrir. Nuevamente escribe Faustina. La vida comunitaria es difícil de por sí, pero es 2 veces más difícil familiarizarse con almas soberbias. Oh Dios, concédeme una fe más profunda para que en cada hermana siempre pueda ver tu santa imagen que tiene grabada en su alma. Entonces, pues ella se queja. Ella escribe aquí de que es muy difícil vivir la vida en comunidad y especialmente con almas soberbias. Y eso es lo peor. Y estamos todos rodeados de gente con soberbia y nosotros mismos muchas veces somos soberbios. Entonces, tenemos que empezar quizás por nosotros mismos, a aprender a ser humildes, a ejercitarnos siempre en la humildad. Y además,
por esas almas soberbias, rezar por ellas. Sabemos que es difícil, pero hay que hacerlo. Perdonarlas y rezar por ellas. Amarlas. ¿Cómo? Rezando por ellas, pidiéndole a Dios su conversión, pidiéndole a Dios su humildad, pidiéndole a Dios su conversión, que puedan empezar a vivir más cercano el amor de Dios. A lo mejor tienen un corazón duro y difícil y soberbio porque no han tenido amor en sus vidas. Escribe nuevamente Faustina. Hoy Jesús vino a la puerta bajo la apariencia de un joven pobre, un joven macilento, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado de frío porque hacía un día lluvioso y pidió algo de comer, caliente. Pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmigajado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento en que le retiraba el vaso me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en el alma. Hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen, y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia, y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. O sea, Faustina se ejercitaba en la misericordia con toda la gente. Claro, esta persona no era su enemigo, era un pobrecito que estaba pidiendo alimento y estaba con mucho frío y llegó al convento a tocar la puerta. Y Faustina, como sabía la importancia de practicar la misericordia, pues fue a prepararle algo. En un momento no había, pero lo preparó y se lo llevó. Y ahí es cuando se dio cuenta que él era Jesús, quien estaba en ese pobre hombre. Y es lo que, y Jesús le hace saber y le dice que era tantas las bendiciones que siempre oía él, que decían en agradecimiento a todo lo que ella era misericordiosa con la gente pobre, que por eso él quiso sentirla, ¿sí? Sentir esta misericordia de Faustina hacia la gente necesitada. Pues nosotros tenemos que aprender a ejercitarnos siempre en la misericordia, pero sepamos que el mayor acto de misericordia que podemos hacer por alguien es rezar por alguien. Obviamente compartir nuestros bienes, alimentos, ropa, todo lo que podamos. Es muy importante que seamos generosos, pero además rezar por ellos. Es lo más importante porque lo más necesario es la salvación y conversión de un alma. Que esa alma vuelva a Dios y que entre al cielo. Eso es la mejor ayuda que podemos hacer a un alma, y especialmente si son nuestros enemigos, si nos han hecho sufrir. Por eso es tan importante constantemente rezar por quienes nos hacen la vida difícil, en cualquier parte. Y recordemos que generalmente muchas veces están en nuestra misma familia. Y Dios así lo permite por algo. Dice Faustina, hoy Jesús me explicó sobre cómo relacionarme con una de las hermanas que me había preguntado por muchas cosas espirituales en las cuales tenía dudas. Pero en realidad no era esto lo que le interesaba, sino que quería averiguar mi opinión sobre esta cuestión para tener algo que comentar sobre mí a otras hermanas. O si al menos hubiera repetido las mismas palabras que yo le había dicho, sin alterarlas ni agregar. Jesús me había avisado sobre esa alma. Decidí rogar por ella, ya que solamente la oración puede iluminarla. O sea, a Faustina le tocó que una monjita llegó a preguntarle cosas, una hermana, pero con la mala intención en el corazón, de luego estar contando todo. O sea, no era realmente que ella quisiera ayudar, ¿sí? Ni interesarse de verdad por qué estaba pasando, sino que lo que quería era contarlo. Y además cambiando todo. Peor aún. Pues Faustina dice que lo mejor fue rezar por esa alma. Era lo más necesario. Claro, y a nosotros nos pasa que a veces la gente cambia nuestras palabras o inventan que nosotros dijimos algo y no lo hemos hecho. No lo hemos dicho así. O mienten cosas de nosotros, ¿sí? O calumnias. ¿Qué podemos hacer? Rezar por ellos. Es lo que Jesús nos pide. Esa gente es la que más necesita oración. Los que nos hacen sufrir, los que están llenos de quizás un poco de odio, de envidia, de maldad, con el corazón duro y lleno de soberbia. ¿Qué hacer por ellos? Rezar por ellos. Y Dios dará la gracia de la conversión a esas almas. Dice Faustina, hoy tuve un gran disgusto de parte de cierta persona, seglar. A base de una cosa verdadera, ha contado muchas cosas inventadas, pero como todas esas cosas han sido tomadas por verdaderas y difundidas por toda la casa,
Cuando han llegado a mis oídos, se me oprimió el corazón. ¿Cómo es posible abusar de la bondad de uno? Pero he decidido no decir ni una palabra en mi defensa y a esa persona manifestarle aún más bondad. Pero me di cuenta de que tenía pocas fuerzas para soportarlo tranquilamente, dado que el asunto se prolongaba por semanas. Al ver que la tempestad estaba por desencadenarse y que el viento empezaba a tirar la arena directamente contra los ojos, he ido delante del Santísimo Sacramento y he dicho al Señor: Jesús, te pido fuerza de tu gracia actual, cooperante, porque siento que no tengo fuerzas para esta lucha, protégeme con tu pecho. Y de repente oí estas palabras: no tengas miedo, yo estoy contigo. Al alejarme del altar, una fortaleza y una tranquilidad misteriosas envolvieron mi alma, y la tempestad que azotaba golpeó contra mi alma como contra una roca, y la espuma de la tempestad cayó sobre aquellos que la habían provocado. Qué bueno es el Señor, que pagará a todos según sus obras. Que cada alma implore para sí la ayuda de la gracia actual cooperante, ya que a veces la gracia ordinaria no es suficiente. Pues vemos cómo Faustina le pasó esto con una persona seglar, que también estuvo diciendo cosas de Faustina que no eran verdad, y se corrió esto por toda la casa, o sea, por todo el convento, y esto duró mucho tiempo, dice que unas semanas. Entonces para Faustina fue muy difícil, que además estuvieran inventando cosas que no eran verdad, y se las decían. Entonces era algo tan fuerte para ella que ya no soportaba más, y se fue enfrente del sagrario a rogarle a Jesús que le diera esa gracia, esa fortaleza, esa gracia actual cooperante, o sea, una gracia extra de parte de Dios. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer cuando estamos en situaciones difíciles, que ya no podemos más porque somos tan débiles, tan miserables, que con nuestra pobre miseria pues no somos capaces de perdonar ni de rezar, y ya estamos a punto de hartarnos y de soltar a lo mejor la verdad. Jesús le gusta que guardemos silencio, que no nos defendamos. Él se encarga de sacar la verdad a la luz. Así se lo revelaba antiguamente Faustina en otras ocasiones. Sí, yo sacaré todo a la luz, tú no te encargues de defenderte, porque Jesús no se defendía, ¿se acuerdan? Él se encargará de sacar la verdad a la luz. Él quiere que confiemos en Él, que perdonemos, que amemos, que recemos por los enemigos. Pues Faustina se fue a rezar por esta alma y le pidió a Dios esta gracia cooperante, esta gracia que necesitaba con mayor fuerza. Y Dios se la dio, y gracias a eso ella pudo seguir en esta batalla espiritual. Y Jesús le dijo: no temas, yo estoy contigo. Jesús está con nosotros cuando nosotros hacemos las cosas bien, con buena intención del corazón, cuando vivimos en gracia de Dios. Él está con nosotros, ¿sí? Todo depende de nosotros, si queremos que Él esté con nosotros. Pero si nosotros vivimos en gracia de Dios y hacemos las cosas con buena intención en el corazón, sin el propósito de hacerle daño a nadie, y resulta que alguien inventa algo o hacen algo en contra nuestro, Jesús siempre está de nuestro lado. Él conoce la verdad. Él sabe quién tiene buena intención de corazón y quién no. Y quién está bien y quién no. Y quién de verdad ama y quién no. Entonces, Él, que conoce todo, siempre estará con la persona que tiene la buena intención en su corazón, con la persona humilde, con quien quiere amar al prójimo por amor a Él, y quien reza por los demás, especialmente por los enemigos. Escribe Faustina: nos parecemos más a Dios cuando perdonamos al prójimo. Dios es amor, bondad y misericordia. Y Jesús le dice: cada alma, y especialmente el alma consagrada, debe reflejar mi misericordia. Mi corazón está colmado de piedad y de misericordia para todos. El corazón de mi esposa tiene que ser semejante a mi corazón. De su corazón tiene que brotar el manantial de mi misericordia para las almas, si no, la desconoceré. Entonces, aquí nos está dando Faustina la clave. Nos pareceremos más a Dios cuando amamos, cuando perdonamos, ¿sí? Y Jesús especialmente se lo exige a ella, por ser ella un alma consagrada. Pero si nosotros queremos ser santos, pues tenemos que sentir que Jesús también nos lo exige y nos pide a nosotros. Perdonar siempre al prójimo y amarlos y rezar por ellos, rezar por los enemigos, a quienes todos los que nos hagan daño, rezar por ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos entristecido su corazón? Muchísimo, miles y miles de veces en nuestra vida. Y cuando le pedimos perdón, Él siempre nos perdona.
Siempre que vamos con un corazón humilde y arrepentido, Él nos perdona. Y Él quiere que seamos así. Y que nosotros oremos por quienes nos hacen daño, para que así Él dé la gracia de la conversión, de la humildad, y esas personas puedan volver a Dios. Entonces nuestra misión, siendo almas misericordiosas, reflejando el amor de Dios al prójimo, tenemos que siempre perdonar a quienes nos hacen sufrir, a quienes nos hacen tener problemas difíciles en nuestra vida, y rezar por ellos, con un corazón humilde, paciente, confiando siempre en Jesús. Siempre digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.